hace el presidente Nayib? Bueno, yo creo que fue una movida muy astuta, muy audaz, muy inteligente de parte del presidente porque expone completamente el doble rasero de Maduro en su postureo que hace ay, yo defiendo los derechos humanos, miren cómo le violan los derechos humanos a mis venezolanos, a mis inocentes venezolanos del Tren de Aragua, ¿verdad? Miren cómo violan el debido proceso en El Salvador, miren cómo torturan en las cárceles, pero en realidad él se está autodescribiendo todo lo que vive Venezuela. Él no tiene una voluntad real de llevar a estos venezolanos a su tierra, como dijo, haré todo hasta lo imposible, haré todo lo que esté en mis manos, haré hasta lo imposible por traerlos con bien a Venezuela, pero se le está proponiendo un trato de 1 a 1 en intercambio, obviamente bajo la autorización o la venia de Estados Unidos, porque no son personas que estén con nosotros como autoridades a cargo, pero sin embargo, aun cuando con la administración de Biden hizo un intercambio de 30 a 1 con un testaferro de él y mandó 30 ciudadanos norteamericanos, me parece, que eran reos políticos en Venezuela, un intercambio que hizo ya de 30 a 1 hace un par de años, ahora decide no hacer un 1 a 1 en relación a estos reclusos que dijo o a estas personas detenidas que dijo que iba a hacer hasta lo imposible, ¿verdad? Entonces creo que la exposición ha sido clara, tardan casi un día en contestar con unas preguntas un tanto burdas, el fiscal que tiene allí de servil nada más, el señor Maduro, haciendo unas preguntas que debería de contestar él mismo, porque en Venezuela pues no existe el debido proceso, no existe la democracia, y ahí sí sabemos que es una dictadura instalada completamente. Entonces tardan más de un día porque quizás buscaban la manera de no exponerse, ya que habían dicho repetidamente que iban a hacer hasta lo imposible, ¿verdad? Entonces el presidente realmente lo que hace es exponerlos, es una postura política, es un tema completamente político, ya la parte legal no se está viendo aquí, porque eso se resuelve tras bambalinas. Y así, simplemente creo que es una exposición que le hizo Bukele al mundo del doble rasero de Maduro. Con respecto a la solicitud también y la visita del senador Chris Van Hollen y lo que está solicitando en cuanto a Kilmar Abreu García, ¿cuál es su opinión, abogada, sobre lo que solicita el senador y todo lo que ha mencionado con respecto a este caso? Curioso que este mismo senador en la primera administración Trump, increpa a Trump y le pide firmeza y dureza contra los maras salvatrucha, ¿verdad? Y ahora está, aunque lo diga que no es así, sino que está defendiendo el debido proceso, lo que está defendiendo a un pandillero, y a un pandillero comprobado. Todavía hay personas que dudan que sea un pandillero. Entonces, ¿cómo pueden dudarlo si ya 2 jueces norteamericanos documentaron la pertenencia a la pandilla? Y la única razón por la que él no fue traído a El Salvador antes es porque él pidió una especie de protección de ser deportado hacia otro país que no fuera El Salvador, porque dijo él de que corría peligro en el país. Porque y ya se sabe esta información, ya se conoce el hecho de que Estados Unidos le dio esa protección de no traerlo a El Salvador para que los pandilleros de la 18 no lo mataran. Es decir, estaban protegiendo a un pandillero de otros pandilleros. Y aquí, aunque a unos les ofenda, porque estos son pandilleros y aquellos son mareros, y entonces, ¿cómo vamos a decir números y letras revueltos? Pues, pandilleros todos, ¿verdad? Terroristas todos. Entonces, esa era la protección que tenía Abrego en Estados Unidos. No es que no estuviera comprobado que no fuera pandillero, no es que no tuviera una orden de deportación, no es que tuviera una situación legal en Estados Unidos, sino que todo lo contrario. Entonces, lo que había era una orden de tutela por esa circunstancia, que es la que por un, entre comillas, error administrativo termina en El Salvador, Abrego, pero en realidad sí es un pandillero. Ya le vimos hasta la foto en los nudillos que tiene la M de la marihuana, la S de la sonrisa, MS, y tiene el 1 y el 3. Entonces, ¿qué más prueba quieren de que es un pandillero declarado real y que aquí merece estar por lo menos 20 años en la cárcel? Si se fue sin pagar, aquí que venga a pagar, y si cometió más delitos antes de irse, pues que los pague. La señora esposa allá está tranquila sin su agresor, que la estaba golpeando, que la amenazaba, la maltrataba, y con dinero, ¿verdad? Así que yo creo que es un ganar por todas partes, porque ni Estados Unidos tiene el pandillero, nosotros lo tenemos encerrado, y la familia, aunque en cámara digan una cosa, yo creo que están bien lejos de su agresor. Y en realidad lo que quieren, si nosotros lo vemos, este señor que vino, aparte del show político y gastarse los impuestos de los norteamericanos en el estado de Maryland, él lo que quiere es llevémoslo de regreso para que se regrese a El Salvador con un debido proceso. Entonces, lo que quieren es gastar un montón de dinero
cuando la finalidad es traerlo siempre a El Salvador porque es donde corresponde estar. No hay ninguna razón que justifique en este momento y a estas alturas, después de todo lo que ha sucedido, que Estados Unidos todavía lo esté resguardando de devolverlo a El Salvador porque la otra pandilla lo va a matar. Las circunstancias ya variaron, no tenemos por qué estar protegiendo a un marero de otro marero, y él es una persona que tiene que estar en El Salvador porque no tiene papeles legales en Estados Unidos y porque es salvadoreño. Entonces, si tú lo que querés es regresarlo por eso, hay que hacer una valoración, una ponderación y verificar, en realidad, al final va a terminar en El Salvador. Al final va a terminar procesado por pertenecer a una agrupación ilícita. Entonces, ¿qué es lo que mejor conviene a los intereses de la mayoría? No de uno, Kilmar Abrego, porque aquí siempre vamos a ver en los temas de ponderación qué conviene más las mayorías. Entonces, gastarnos todo ese dineral en regresarlo, en costear todo un debido proceso, los años que va a tardar esto en apelaciones, o mejor, aunque se escuche un poco duro, pero dejémoslo aquí, ahorrémonos ese dinero que no es ni de nosotros, que se lo ahorren los norteamericanos y devuélvanos a nuestro terrorista para procesarlo como corresponde en El Salvador. Es un ganar-ganar en todas las circunstancias y los únicos que en este momento creen que de alguna manera están ganando son estos senadores que están viniendo a El Salvador por hacer un boom político contra Trump, al igual que lo hace la oposición aquí en El Salvador contra Nayib Bukele. Lo único que pues tuvieron la osadía de venir uno que ya lo expuso el presidente Bukele, que al parecer se relacionaba mucho con gangueros en Estados Unidos o con pandilleros en Estados Unidos, un senador de los que vinieron. Entonces, al final del día, creo que Kilmar Abrego está donde debe de estar. Creo que hay que buscar el modo posible de declarar legal su permanencia en El Salvador, por muchas razones en Estados Unidos, nada más que eso compete a Estados Unidos, y creo que ya tienen que dejarnos que procesemos a Kilmar Abrego como corresponde. Es un terrorista, ni siquiera debería de estar separado de los demás, porque ya vimos que no corre peligro. Estuvo en el SECOT, salió del SECOT, ya lo vieron con vida, se acaba de ir Van Hollen y dice, a saber si sigue vivo, después de 3 días que es puro postureo político en contra de la administración Trump, porque obviamente quieren regresar ellos al poder, después del caos que generó el presidente Biden, porque él fue el que generó todo el caos con la apertura sin fronteras hacia toda la inmigración en el mundo. Entonces ahora se están pagando las consecuencias y creo que siempre lo que hay que mantener en el enfoque es la ganancia de las mayorías, qué es lo que le conviene a las mayorías. Es como las palabras poderosas que yo siempre voy a decir, de las frases más poderosas que el presidente Bukele ha dicho es, no encarcelamos a miles, sino que liberamos a millones. Entonces yo creo que eso es demasiado poderoso y se puede aplicar incluso en cualquier esfera, incluso en el mismo Kilmar Abrego. Como yo les digo, tenemos que verificar qué le conviene más a todos los estadounidenses que se estén gastando todo ese dinero para que lo regresen a Estados Unidos, para traerlo después a El Salvador. Yo creo que tampoco hay que ser tan legalistas o tan más papistas que el Papa, que descanse el Papa, ¿verdad? Pero yo creo que así está la situación. En otro tema, Tania, su sentir a ser solo los más desprotegidos. Sí, yo creo que ha sido mi Papa más apreciado por muchas circunstancias, por el valor de adaptarse a la modernidad, es decir, tener el valor de decir todo lo que muchos querían decir, muchos feligreses que no tenían el valor de hacerlo, pero especialmente a mí me agrada mucho el punto donde gracias a él se desvela el secreto papal para poder investigar la pederastía. Creo que era una deuda histórica que sostenía la Iglesia con el mundo entero, porque era muy sabido los casos de pederastía que habían y que no se podían investigar por el secreto papal. Ahora ya se abrieron los archivos para los entes judiciales que estén en investigación de este tipo de casos. Yo creo que solo eso es grande, pero la humildad con la que él no solo predica con el ejemplo en vida, sino que hasta en muerte, yo creo que lo vuelven demasiado admirable, porque ahí sí hay coherencia. Ahí sí hay coherencia en el sentido, dice, yo quiero que me entierren y no quiero oro. Esa es una postura coherente de, yo no voy a estar en contra del oro solo en El Salvador, en contra de la minería en El Salvador, pero a favor de la minería en el mundo solo porque la minería igual contamina en todas partes. Entonces yo estoy a favor de la contaminación siempre que no sea El Salvador. Realmente en el Papa me pareció demasiado coherente esa postura. No quiero oro, no quiero grandeza, no quiero un ataúd común, no vivió en el... son demasiadas situaciones que realmente, aparte de que es el primer papa jesuita, yo vengo con una educación jesuita en mi vida también y soy católica y además latinoamericana, entonces yo creo que muchos nos identificamos con él y le tuvimos y le vamos a tener por siempre tremendo cariño y admiración, porque creo que predicó con el ejemplo y es uno más de la gente, más que muchos otros papas, él era uno más de nosotros.